he puesto como host de la reunión, entonces por favor lo grabas. Ya, perfecto, hermano, ya estoy empezando. Ya. Listo, hermanos, entonces podemos dar inicio. Eh, bueno, el tema de ahora, vamos a hablar sobre las reformas, ¿no? La reforma en lo político. Toda reforma política o cambio de sistema en un país debe contar primeramente con principios, después con experiencias y encuestas, ¿no? Los principios del liberalismo clásico son tres pilares fundamentales en lo político, en lo económico y en lo social, ¿no? En lo político tenemos gobiernos limitados, en lo económico tenemos mercado libre y en lo social tenemos el respeto, ¿no? A la propiedad privada. En el tema de las experiencias, ¿no? Tenemos que tener en claro en qué países han habido reformas aplicando esta cosmovisión liberal clásica, ¿no? Tenemos entendido que han habido reformas en África, en Singapur, en Corea del Sur, en Hong Kong y en varios países de Europa, ¿no? Y antiguamente también en los Estados Unidos, ¿no? Que son los que, ¿no? Abrazan esta cosmovisión, ¿no? Y después tenemos las encuestas, ¿no? Dentro de las encuestas tenemos la inseguridad ciudadana, la corrupción en todos los ámbitos, la megapobreza, ¿no? La educación que no es buena, la salud es deficiente, ¿no? Lo mismo en las jubilaciones, ¿no? Entonces, nosotros vemos que la Biblia nos revela que el mundo clama por liberación, ¿no? Entonces, tenemos estadísticas que nos revelan que existe una desesperada necesidad de respuestas reales a los problemas mundiales. Tenemos el tema de la megapobreza. El 46% de la población viven en pobreza. Después tenemos el tema del aborto. El 75% de la población del mundo vive en países donde el aborto es legal, ¿no? Aunque la mayoría de los cristianos lo consideran asesinato, el 25% de todos los embarazos en el mundo terminan en un aborto, ¿no? También tenemos los golpes militares. Los golpes militares en estos últimos tiempos ha aumentado a más del 50% en todos los países del mundo. Tenemos también una deuda. El tercer mundo, países del tercer mundo, deben al países del primer mundo más de $1 trillón, ¿no? Y la deuda corporativa excede a 1,5 trillones de dólares, ¿no? Entonces, la posibilidad de que exista una crisis económica mundial es inminente, ¿no? Después tenemos el megacrimen en el mundo, el crimen internacional, ¿no? El megafraude, el delito computacional. Tenemos la industria ilegal de drogas y su tráfico. Tenemos la prostitución, ¿no? Y para finalizar, tenemos los gobiernos totalitarios. El número de ciudadanos asesinados por el totalitarismo o por gobiernos de extremo totalitarismo alcanza a 130 millones desde el año 1900, ¿no? Entonces, todas estas respuestas a estas inquietudes, a estas encuestas, se encuentran en la Biblia, ¿no? Es de vital importancia que primeramente nosotros conozcamos cuál es el concepto de la providencia. El diccionario define como el cuidado, la superintendencia y la dirección que Dios ejerce sobre la historia y sobre sus criaturas. La providencia es entendida como Dios mismo operando en los asuntos del hombre. La providencia es la luz de la historia y el alma del mundo.
Dios está en la historia y toda la historia tiene unidad porque Dios está en ella. El punto inicial en la liberación de cualquier nación y de cualquier persona es que nosotros como ciudadanos, ¿no? Veamos y reconozcamos la providencia de Dios en el pasado, en el presente y también en el futuro. Es valioso que una nación aprenda de su historia providencial. Mientras más cuidadosamente trate una nación con su historia, más decididamente reconocerá y tendrá a la providencia gobernando y esa nación se hará más libre. Mientras trate más superficialmente su historia, viendo solamente las causas secundarias y las acciones humanas, esta nación será sometida, esta nación no será libre. La falta de educación providencial, especialmente como Dios siendo el autor de la historia, contribuye tanto como cualquier otro factor al surgimiento del secularismo de una nación. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros no entendemos lo que es la providencia, ¿no? Especialmente si no vemos la mano de Dios como autor de la historia, ¿no? Nosotros vamos a tener una nación secular, ¿no? Entonces, para entender una visión verdaderamente bíblica del mundo y de las naciones, debemos primeramente entender el propósito de Dios con la institución divina del gobierno civil, ¿no? La historia del gobierno y de la libertad comienza en el jardín del Edén, cuando Dios le da a Adán un mandato cultural, ¿no? Ese mandato cultural consistía, ¿no? En que el individuo sepa autogobernarse, que tenga una habilidad de resistir el deseo de comer del árbol prohibido, sin ningún tipo de restricción externa, ¿no? Autogobierno. El hombre debía gobernarse internamente de acuerdo a la ley de Dios. Ese mandamiento de dominio dado inicialmente a Adán no incluía la responsabilidad de gobernar sobre otros hombres, ¿no? Entonces la Biblia revela desde tiempos antiguos las responsabilidades que debe tener cada individuo. Y estas responsabilidades incluyen la adoración, el trabajo y la caridad. Y las responsabilidades de la familia incluyen la multiplicación, la educación, la salud, el bienestar y la transferencia de la herencia. Entonces, el objetivo del gobierno civil es la de protección a los buenos de los malos. La falta de autogobierno llevó a un mundo lleno de violencia, de autodestrucción los unos contra otros. Entonces, en ese momento, Dios decidió intervenir y traer un diluvio para destruir todo, excepto una familia justa, ¿no? La familia de Noé. Cuando Dios trajo a Noé a una tierra nueva, le restableció el mandato cultural modificado, que consistía en delegarle la responsabilidad de gobernar a otros hombres, ¿no? Entonces, este mandato no solo era de autogobierno, este mandato incluía de que Noé, ¿no? Que ha sido el primer patriarca, el primer gobernador en la historia de la humanidad, él tenía la responsabilidad de gobernar a otros hombres para proteger la vida humana inocente, ¿no? ¿En contra de quién? En contra de los violentos y en contra de los pecadores. Entonces nosotros vemos que el gobierno civil ha sido creado, ha sido instituido por Dios. Es una institución divina, así como la familia y como la iglesia. El propósito del gobierno, entonces, es proteger la libertad, proteger la propiedad,
de todos los individuos, castigando a los delincuentes y protegiendo a los justos. Podemos ver que en el año 2000 antes de Cristo surgió una tendencia llamada paganismo, una ideología totalmente pagana, antibíblica. El nieto mayor de Noé, llamado Nimrod, fue el fundador de Nínive. Nimrod fue el primer rey sobre la tierra, y como él, también existieron 9 reyes dentro de la cultura mesopotámica, ¿no? Incluyendo los sumerios, los babilonios, los asirios, los egipcios, ¿no? Donde ahí tenían a los faraones. Esto muestra una centralización pagana, que también dice que existió en la antigua Creta, en la India, en la China y también en la cultura andina. En ninguna parte de las escrituras se dice que el gobierno civil tiene la responsabilidad de ser proveedor de empleos. Tampoco tiene que proveer salud o educación o cualquier otra cosa que no sea la de dar protección y justicia. Entonces, ¿qué hizo Nimrod? Hizo del Estado un salvador para los hombres por la centralización de poderes, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros a Babilonia, que ha sido la primera nación centralista, ¿no? Donde ellos abusaban del poder, centralizando todos los poderes en una sola persona. En el año 1450 a.C., todas las civilizaciones antiguas optaron por desobedecer a Dios y centralizaron sus poderes. Todo esto ocasionó opresión y miseria. Posteriormente a esto, Dios llamó a un hombre llamado Abraham, ¿no? Para empezar una nueva nación. Así Abraham construyó la nación hebrea basada en el modelo de gobierno descentralizado de Noé, fundamentado en la familia. Posteriormente, bajo el liderazgo de José, los hebreos emigraron a Egipto para sobrevivir de una hambruna y terminaron siendo esclavos. Entonces Dios levantó a un hombre llamado Moisés, ¿no? Para liberar a su pueblo de la esclavitud. Después de ser un pueblo libre, Dios guió a Moisés para organizar sus leyes y su forma de gobierno, siendo la primera república constitucional democrática de la tierra, ¿no? Entonces podemos ver, ¿no?, que Israel fue la primera república constitucional. Dios levantó a un libertador para sacarlos de la esclavitud y para guiarlos a la tierra prometida. Al principio, Moisés trató de gobernar a Israel de la misma manera, ¿no?, que se gobernaba en Egipto, porque sabemos que Moisés fue criado y fue educado, ¿no?, en Egipto, con el faraón, ¿no? Entonces, ese era el modelo pagano centralizado que estaba en la mente de Moisés. Entonces Dios utilizó a Jetro. Jetro asesoró a Moisés, le ayudó y le indicó cómo descentralizar el poder y de esta manera poder retomar al modelo bíblico. Moisés dijo a la gente que escogiera a sus jueces, es decir, sus gobernadores. Esa fue la primera vez que se estableció un sistema en el que los ciudadanos tenían el poder de votar por sus representantes civiles. Dios estableció en Israel un gobierno representativo y descentralizado. Dios estableció en Israel 7 elementos cruciales para el libre gobierno, ¿no? Es bien importante que mencionemos cuáles fueron estos 7 elementos, ¿no? Dios estableció una legislatura bicameral compuesta por jueces electos sobre una base poblacional, ¿no? Los jueces eran electos en bases poblacionales. También existía una cámara legislativa que estaba compuesta por 2 ancianos
de cada una de las 12 tribus. También esa cámara legislativa estaba compuesta por 24 sacerdotes de la tribu de Leví y también 2 escribas de cada tribu. Ese cuerpo, ¿no? Estaba conformado por 70 hombres no electos y que se le llamaba el Sanedrín. Después había un jefe ejecutivo que era el juez. Él era elegido por consenso del pueblo. Después existía el libro del pacto, también llamada como la Constitución. También había un ejército civil o una fuerza policíaca por el derecho de autodefensa. También había conformado un sistema judicial independiente y un juicio justo. La separación de las ramas de gobierno, ¿no? Había una separación de poderes en el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial. La República de Israel mantuvo al gobierno fuera de las esferas de la familia, ¿no? Las esferas de la familia, de la iglesia, de la economía, de la salud, de la educación, artes, medios de comunicación, las cuales no eran controladas por el Estado. Des- en 10 minutos se va a terminar la misma invitación. Está bien, hermano. Después de la muerte de Josué, ¿no? Que era el sucesor de Moisés, el pueblo hebreo fue gobernado por los ancianos. Entonces, de esa manera llegaron al poder nuevos gobernantes. Muchos de ellos fueron gobernantes ineptos, sin ética. Por tal motivo, el pueblo pidió un cambio en la estructura de gobierno, un cambio en el sistema. Ellos pidieron a un rey, lo cual significaba el cambio de una república con un autogobierno descentralizado a una monarquía constitucional, donde el dominio se convirtió en dominación. Después, hermanos, con la venida de Jesucristo y con su muerte en la cruz del Calvario, que murió él en la cruz por nuestros pecados, la habilidad del hombre para gobernarse a sí mismo fue restaurada, además de la libertad interna. Cristo también propuso principios para la libertad civil externa. La enseñanza de Jesús sobre política y gobierno, conociendo que la libertad individual se movería de adentro hacia afuera, Jesús proveyó principios sobre gobierno civil. Estos principios eran los siguientes: que el gobierno existe para servir el bien común de cada individuo, que no todos los hombres nacen con las mismas habilidades físicas o talentos, con la misma inteligencia y con las mismas propiedades. Estas son cosas externas que varían, ¿no? Pero todos los hombres y las mujeres son nacidos con los mismos derechos internos, que son el derecho a vivir, el derecho a adorar, a hablar, a pensar, a trabajar, a viajar. Entonces, el marxismo y el socialismo tratan de garantizar la igualdad externa, cuando Dios mismo establece que el gobierno debe proteger únicamente los derechos internos de cada persona. El gobierno civil debe ser limitado y separado de la jurisdicción de la iglesia. Jesús enseñó que debemos dar a César lo que es del César y tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. También Jesucristo nos enseñó que el gobierno civil es una institución divinamente establecida. Aquí Jesús afirma que la autoridad civil es delegada y controlada por Dios. El valor inherente del individuo, Jesús se refirió a la imagen del César en la moneda. Dijo que nada que tenga la imagen de Dios tiene que estar bajo la jurisdicción del César. Eso quiere decir que nosotros estamos estampados con la imagen de Dios por su creación.
¿no? Entonces, que el gobierno no tiene por qué meterse en las esferas de iglesia, de familia, de comunicación, de artes, de salud, de economía. Las leyes civiles de Moisés son derechos fundamentales. Jesús afirmó que las leyes del libro, del pacto o constitución debían ser mantenidas en la cultura. Además, afirmó el derecho a la propiedad privada y al mercado libre, ¿no? Eso podemos verlo en Mateo 5, del versículo 17 a 19. Y para finalizar tenemos las protestas o acciones legales contra gobiernos injustos, ¿no? Vemos en Lucas 18, ¿no? En el versículo 2, 5, 6, 8, que no es antibíblico buscar el cambio social a través del cambio de un sistema de gobierno. Todas estas pautas de Cristo para exponer la injusticia son las siguientes, ¿no? Tenemos protestas o acciones legales. También podemos huir o podemos emigrar del país y también podemos utilizar el uso de la fuerza en defensa propia. Finalmente, Jesucristo reunió a sus discípulos justo antes de su ascensión para darles la gran comisión. Esa comisión era hacer discípulos a todas las naciones. La gran comisión no solo consiste en el evangelismo, no solo consistía en fundar, en plantar iglesias, ¿no? En discipular, ¿no? También la gran comisión consistía en que nosotros como cristianos hagamos todo el esfuerzo para que todas las naciones del mundo sean cristianas. Entonces, la era cristiana del año 30 al año 1500 después de Cristo se muda a Europa para aplicar los principios personales y políticos que Jesús había enseñado, ¿no? Todas las enseñanzas que habían afectado y habían cambiado a multitudes de vidas, ¿no? Y también naciones. Dice que para el año 500 después de Cristo, el 25% de toda la población mundial se hizo cristiana y más del 40% de la población fue evangelizada, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo nosotros los cristianos, ¿no? Tenemos que meternos en política. El apóstol Pablo reprendió a los cristianos en Grecia por su apatía en relación a la política, lo que permitió a los no cristianos estar en control y a la cabeza de los gobiernos. El sistema legal romano de aquella época, ¿no? Era bastante corrupto. Por tal motivo, los cristianos tomaron sus propias cortes. Incluso los paganos llegaron a rechazar su propio sistema legal y buscaron justicia en las cortes cristianas. Un ejemplo, la Biblia habla de Erasto. Erasto era un asistente a tiempo completo del apóstol Pablo, ¿no? Él en uno de sus viajes, cuando fue a evangelizar, él sintió un llamado fuerte de parte de Dios, ¿no? Y él cambió de ser un ministro del evangelio a ser un ministro civil, ¿no? Justamente por este llamado que tenía de Dios, ¿no? Para que él se involucre en el oficio político. Entonces vemos en la carta a los romanos que Pablo termina su carta de la siguiente forma. Dice, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, ¿no? Muchos años después, los arqueólogos han descubierto en la ciudad de Corinto una plaqueta del primer siglo, ¿no? En la que se lee Erasto, el comisionado de obras públicas, que construyó este camino con sus propios recursos. Entonces se cree firmemente que es el Erasto de la Biblia, ¿no? Aquí tenemos un claro ejemplo en los cristianos del Nuevo Testamento, no solamente protestando contra el sistema corrupto, sino también tomando la iniciativa de proveer
un buen gobierno y buscar y tratar de ocupar puestos civiles. También podemos mencionar a algunos de muchos personajes cristianos que reformaron Europa y América del Norte. Tenemos a José de Arimatea, ¿no? José de Arimatea introdujo los conceptos del libro de la ley de Moisés a Gran Bretaña. Él fue uno de los pastores más grandes, ¿no? También tenemos a Patricio. Patricio, quien dejó Inglaterra y se fue a evangelizar Irlanda en la primera parte del siglo V después de Cristo. También tenemos en la historia a Alfredo el Grande. Él fue un sajón que reinó Inglaterra del año 871 al año 899 después de Cristo, quien instituyó reformas cristianas y estableció el gobierno civil bíblico que sirvió al pueblo. En el año 1832, después de Cristo, se conoció esta época como la época del oscurantismo, porque la humanidad en general quedó estancada y no vio avances en las áreas del gobierno civil. No habían descubrimientos científicos.